hermanos y amigos que nos visitan. ¿Cómo están? ¿Seguro? Bueno, avísale a tu cara que está bien, porque algunos dijeron está muy serio. Vinieron regañados, seguro. Ahí está mi hermano. Nadie me escucha. Ni mi esposa me escucha. Así es, ¿verdad? La realidad de nosotros, los casados. No, mentira. Estoy acá por la gracia del Señor, mis hermanos, con mi esposa Carol, nuestros dos hijos, Santiago y Sara. Como decía el pastor, hace 1 año y 6 meses el Señor nos trajo a Costa Rica y estamos aquí sirviéndole a la iglesia local. Nos congregamos con el pastor Max Bastos allí en San Francisco de Dos Ríos, en la iglesia bautista Impacto Vida Nueva. Allí estamos desarrollando un ministerio con los jóvenes mayores como miembros de nuestra iglesia. Y bueno, somos misioneros del Ministerio Palabra de Vida, cuyo fin, nuestro deseo es alcanzar a la juventud con el Evangelio de Cristo, pero también a toda alma que se presente en el frente, buscamos la manera de que pueda escuchar el Evangelio. Y bueno, y la idea de este inicio es poder hablarle a la iglesia. ¿Saben, mis hermanos? Porque el instrumento que Dios va a usar para alcanzar al perdido es la iglesia. Si Dios no va a usar marcianos, ni seres de otro lado, porque Dios quiere usar a aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Pero muchas veces nosotros como iglesia no cumplimos, ¿sí? Cuando hablo de iglesia, hablo de individuos que hemos sido lavados por Cristo, por la sangre del Cordero, que hemos sido perdonados por la cruz, entendiendo lo que somos delante de Dios, pecadores, que merecíamos el infierno, pero su gran amor, el gran amor de Dios, envió a su único Hijo a morir. Pero antes de morir en esa cruz, Él sufrió un horrendo castigo. Un castigo donde humanamente era algo sanguinario lo que Él sufrió, pero Él lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Ahora, lo más preciado de Dios y del Señor Jesús es la iglesia. ¿Saben qué, mis hermanos y amigos? Dios estableció la iglesia en la tierra con un propósito. Pero la pregunta es si tú como iglesia estás cumpliendo ese propósito por el cual Dios te salvó. Y eso es lo que queremos compartir en esta primera hora. ¿Qué es la iglesia? Ahora, me gustaría que vayamos allí a 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. Y antes de leer el pasaje de 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, ¿sabes? Un hombre de Dios llamado J.C. Riley dijo una vez: no deberíamos contentarnos con llevar nuestros cuerpos a la iglesia si dejamos nuestros corazones en casa. ¡Wow! No deberíamos contentarnos con llevar nuestros cuerpos a la iglesia si dejamos nuestros corazones en casa. Y creo que es una verdad que golpea a más de uno acá, ¿verdad? O nos golpea. Porque muchas veces venimos a la iglesia, pero nuestra mente, nuestro corazón está en otro lugar. ¿Y saben qué, mis hermanos? Todos acá tenemos luchas en la vida, ¿o no? Levante la mano el que no tiene problemas para ayudarle a algunos míos, para que me ayude. Porque todos tenemos conflictos en la vida, dificultades económicas, espirituales, emocionales, conflictos en el hogar, a veces en el matrimonio, a veces con los hijos, a veces con el vecino, pero el punto es de que todos tenemos una realidad, luchas, pecados en nuestra vida. Y venimos a la iglesia en el cuerpo, pero no venimos con el corazón, ni con el alma, ni con el entendimiento. Y deseo en el nombre del Señor que en esta mañana, si has venido así, te tomes un tiempo. Y dile: Señor, ¿sabes qué? Vine así. Tú sabes que estoy pensando en lo de mañana, lunes, que tengo que resolver. Y dile: ¿sabes qué? Quiero dejarlo a un lado. Y quiero que mi alma no esté en casa, sino esté en este lugar. Para entender lo que tú me quieres hablar. Señor, te doy gracias y te pido en esta mañana para que tú a través de tu palabra, Señor, puedas hablar a nuestros corazones. Ruego que por la obra del Espíritu Santo trate con cada creyente en este lugar. Pero también por la obra del Espíritu Santo y tu palabra, si hay algún amigo, algún joven, algún adulto, algún niño que está escuchando o que va a escuchar este mensaje,
pueda entender el Evangelio de Jesús para tener vida eterna. Señor, te agradezco porque tú estableciste la iglesia para dar testimonio de lo que Cristo hizo en la cruz por el pecado de todo el mundo. Pero tú quieres usar a los creyentes para comunicarlo. Señor, danos la valentía, el denuedo y la sabiduría para ser no solamente oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ahora les pregunto. Si les pregunto, espero respuestas, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Pastor, tengo que 2 horas, me dijo, ¿no? Ahí arrancamos, pues. ¿Qué es la iglesia? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué es la iglesia? Por favor, ayúdenme. No se entiende, están hablando mucho, muy seguido. Todos nosotros. ¿Quiénes son todos nosotros? Los cristianos, los que han creído en Cristo. ¿Qué es la iglesia? ¿Quién me puede ayudar? Muy bien, hermana, muchas gracias. El grupo de creyentes por los cuales han recibido al Señor Jesucristo. ¿Ok? Su vida con ellos. Y ese grupo de creyentes conforman la iglesia. El Espíritu Santo les va a dar dones a cada quien diferentes para que se complementen y tengan un propósito para servirles a Dios. Sí, la iglesia es un grupo de personas que han sido lavados por la sangre del Cordero. ¿Sí? ¿Quién dijo la novia de Cristo? Allá, muy bien, mi hermano, la novia de Cristo. ¿Qué más? ¿Quién me puede ayudar? Una última respuesta por ahí que me pueda ayudar. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, muy bien. Se ganó un chocolate, no. Muy bien. Ahora, vamos a ver qué dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Pensando en qué es la iglesia. Dice la palabra de Dios, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es ¿qué? ¿La iglesia de quién? Dice, ¿del Dios qué? Columna y baluarte de la verdad. Mis hermanos, escucha esto. La palabra de Dios dice que nosotros somos la iglesia de un Dios vivo. ¿Entiende esto? Somos la iglesia de un Dios vivo. Pero muchas veces nosotros como cristianos andamos como muertos. No reflejamos el gozo de ser parte de la iglesia de Jesús. Y Dios quiere que la iglesia, mis hermanos, queridos hermanos, despertemos y entendamos lo que tú y yo somos para Dios. No somos cualquier cosa. No somos un error de nuestros padres, como algunos consideran. Dicen, bueno, yo he escuchado tantos casos de los jóvenes que dicen, no, mi papá una vez me dijo, no, tú fuiste un error de nosotros, no te planificamos. Y no saben el efecto que causa en el corazón de un hijo, de un ser humano. Pero Dios dice que la iglesia, mis hermanos, es la iglesia de un Dios vivo. Amén. Pero no solamente dice que es la iglesia del Dios viviente, sino que es que columna y baluarte de la verdad. Pero muchas veces nosotros como creyentes andamos en la mentira. Vivimos doble vida. Y Dios quiere que entendamos algo, que el fundamento de nuestra fe es la muerte de Cristo. Que tú y yo sin Cristo, sin la muerte de Cristo y su resurrección, imposible de que fuéramos salvos. Y ese Dios vivo, santo, perfecto, todopoderoso, dice en su palabra que tú y yo somos parte de su cuerpo, somos parte de él. Eso es la iglesia. La iglesia está para transmitir vida. El creyente está para transmitir victoria sobre el pecado. ¿Saben qué, mis hermanos? Cuando yo le pregunto cómo está mi hermano, uy, estoy mal. Yo sé que hay momentos difíciles en la vida. Pero el creyente debe pensar
que no hay mayor sufrimiento que los de Cristo. Y a veces nosotros vivimos en la miseria de nuestra humanidad y no vemos al Dios vivo que nos salvó, que nos perdonó, que nos transformó, que nos dio vida eterna. Ahora, no es que somos buenos, ¿cómo anda, hermano? En victoria, siempre en victoria y por dentro muriéndose, no. Pero sí somos seres que Dios salvó para transmitir vida a los demás. Te pregunto, como iglesia, ¿cómo estás transmitiendo la vida de Cristo a otros? ¿Qué ven las personas en ti como padre, como esposo, como hijo, como hermano, como creyente? ¿Qué ven en tu vida? Ven a un hombre de Dios, una mujer de Dios, un hombre espiritual, una mujer espiritual, un hombre que ¿saben qué? Mira, cuando yo me convertí en Venezuela, uno de mis amigos me dijo, ¿sabes qué, Samuel? Yo quiero lo que tú tienes, porque tú antes eras una persona amargada, violenta, ahora eres diferente. Eso lo hace Jesús. ¿Saben qué, mis hermanos? Tú y yo tenemos que ser atractivos para aquellos que se pierden. Hay personas que nos ven porque están buscando esperanza en la iglesia. Hay personas que se están muriendo, que están caminando con pensamientos suicidas en la vida. Y el abrazo de un creyente cambia ese pensamiento. ¿Sabes qué? Cuando yo llegué al campamento de Palabra de Vida en Venezuela, yo iba con 2 botellas de ron, vacías ya, porque en el viaje de 17 horas me las tomé. Iba con 4 cajetillas de cigarrillos. Me quedaba una, porque ya 3 me las había fumado en el viaje. Pero cuando llegué a ese campamento, un hombre grande, una cosa, para mí era como de 3 metros, pero era 1,88, capaz 1,90. ¿Sabe qué fue lo que él hizo cuando yo me bajé del bus? Me abrazó y me dijo, bienvenido. ¡Wow! Eso cambió. Un abrazo, una expresión. Esa es la iglesia. Hermanos, la iglesia no está para juzgar y condenar. La iglesia está para dar vida. ¿Quién eres tú en la iglesia? Eso es la iglesia. Y la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, la pregunta es, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo dice, bueno, ¿dónde dice eso, mi hermano? Vamos allí a Efesios capítulo 5. Vamos a buscar ahí Efesios capítulo 5. Efesios 5, versículo 23. Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 5, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, asimismo, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Hermanos, qué maravilloso pasaje de la palabra de Dios que nos anima como iglesia. ¿Saben qué? Nuestra cabeza no es un hombre común. Nuestra cabeza es el Salvador de nuestras vidas. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, se humilló a sí mismo. Vino a la tierra, caminó entre nosotros, soportó nuestra falta de fe, soportó nuestras necesidades. Él es nuestro Salvador, Él es nuestra cabeza, Él es nuestro jefe, Él es nuestro norte. ¿Quién dirige tu vida hoy? Es la pregunta. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, Él debe dirigir a la iglesia o no. ¿Quién está dirigiendo tu vida hoy? Puede ser que tu vida, mi querido hermano y amigo, la esté dirigiendo las emociones, los deseos y la vanagloria de la vida. Puede ser que tu vida hoy la esté dirigiendo la ira, la prepotencia, el orgullo. Puede ser que seas tú mismo el que estés dirigiendo tu vida cuando Cristo es la cabeza. Porque dice la Escritura acá muy claramente, Él es la cabeza y el Salvador, Él es el cuerpo. Esa es la cabeza, Cristo. ¿Nosotros somos qué? La iglesia. Amén. ¿Qué es la iglesia?
Es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, ¿cuál es la cabeza de la iglesia? Cristo. Ahora, si Cristo es la cabeza, ¿por qué te gobierna otra cosa? Vamos a ser honestos. ¿Por qué te gobiernan los pensamientos? ¿Por qué te gobiernan los celos? ¿Por qué te gobiernan los malos deseos? ¿Por qué te gobierna la pornografía, la lujuria? Y ponle el nombre a ese pecado que te encanta. ¿Saben por qué? Porque no estamos considerando con entendimiento quién es la cabeza. Por eso comencé con la cita de este hombre de Dios. No debo contentarme si vengo a la iglesia con mi cuerpo, pero mi alma queda en casa. ¿Y saben qué, mis hermanos? Muchas veces venimos a la iglesia y salimos iguales o peores, no porque el mensaje no fue acertado, sino porque tu corazón no estuvo acá. Porque no venimos con el entendimiento a ser confrontados por Dios. Y Dios quiere que la iglesia entienda algo. Él es la cabeza. Algunos dicen, bueno, sí, yo soy la cabeza, pero mi esposa el cuello, ¿verdad? No. Cristo lo es todo. Ahora, somos la iglesia, Cristo es la cabeza. Ahora, ¿cuál es el mensaje de la iglesia? ¿Cuál crees tú que es el mensaje de la iglesia? Y me gustaría que vayamos allí a Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Y allí el versículo 1, 3 y 4. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1, 3 y 4. Somos la iglesia, la cabeza es Cristo. Ahora, ¿cuál es el mensaje de la iglesia? Primera de Corintios, capítulo 15, dice la palabra del Señor. Además, os declaro, hermanos, ¿el qué? El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creéis en vano, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros, ¿conforme a qué? A la palabra de Dios. No conforme a los pensamientos humanos, estaba escrito. Él murió por nuestros pecados, cumpliendo las escrituras. Hermano, Cristo, escucha esto, Él no murió porque lo mataron. Él entregó su vida. Él decidió morir porque Él iba a cumplir las escrituras. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A Él nadie lo mató. Él entregó su vida por nuestros pecados. Y allí lo dice la escritura. Versículo 4, y fue que fue sepultado y que resucitó el tercer día, ¿conforme a qué? Era inevitable que Cristo resucitara. No era cuestionable lo que iba a suceder después de esos 3 días. Cristo iba a resucitar porque Él es Dios y porque estaba escrito en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se cumple, mis hermanos. Ahora, somos la iglesia, Cristo nuestra cabeza. ¿Cuál es su mensaje? El evangelio. Hermanos, este es el mensaje que debemos pregonar, que debemos predicar nosotros como hijos de Dios. No solo el pastor de la iglesia, no solo el líder de la iglesia, no solo el siervo, el diácono. Todos tenemos la responsabilidad y el compromiso de compartir el mensaje. No, hermano, lo que pasa es que no tengo tiempo para hacerlo, es una excusa. No, hermano, es que me da temor. Hermano, arriésguese, que cuando yo prediqué la primera vez tenía como 10 hojas de examen. En Venezuela la hoja de examen es una hoja así larguísima, como de 50 líneas. Tiene 4 páginas, 2 hojas. Yo agarré 4 hojas, las llené todas. Ese fue mi primer mensaje. No duré ni 5 minutos.
Primera vez en mi vida que leía tan rápido, de los nervios. Pero ¿saben qué? El Señor fue dándome sabiduría y entendimiento y me sigue usando. No es excusa. Porque el mensaje del evangelio de la iglesia es el que debemos compartir todos. Les comparto un testimonio. Cuando mi mamá se convirtió, yo me convertí en el año 2000, ella en el 2010, en un campamento en la selva, no sé si la otra vez lo compartí acá. 10 años después, yo estaba predicando un mensaje en un campamento de niños indígenas. Eran como 500 niños indígenas. Ahí en la selva de Venezuela hay como 13 dialectos, imagínate. Si dialecto es un idioma que ellos manejan en su comunidad, pues. Niños hablan español poco, como el gringo, yo está aquí, es decir, los niños igual. El mensaje tenía que ser claro, corto y sencillo. No como viste que hay predicadores según la etimología, tomando en cuenta el contexto desde el Antiguo Testamento, pero si tú vas al Torá, no. Era un mensaje sencillo. Directo al Evangelio. Mi mamá, 10 años, yo le prediqué por 10 años a ella. Audios, una vez llegó borracha y le prediqué, le digo, bueno, esta doña capaz que en la borrachera le queda algo. Papá le estaba siendo infiel, esa mujer estaba airada, le prediqué de todas las maneras, hermanos. El Señor la llevó a la selva, qué loco. Un mensaje como un niño a los indígenas. La doña estaba de última. El mensaje duró como 12 minutos. Ella recibió a Cristo con ese mensaje. El Evangelio. Hermanos, cuando mi mamá llegó al Táchira, que es la zona donde somos nosotros, son como 27 horas de donde fuimos, de la selva, ella le comparte a mi hermana lo que vivió en el campamento. Y mira, como si fuera hoy, ella le compartía lo que ella recibió. Y ella le predicó el Evangelio a mi hermana, con su testimonio. Recién convertida, le presentó el Evangelio de forma tan clara como ella lo recibió. ¿Sabes por qué? Porque es responsabilidad de cada creyente compartir el Evangelio. No necesito ir a un instituto bíblico, a un seminario. Son buenos, sí, gloria a Dios por ello. Yo fui a uno. Pero a veces tenemos la excusa como iglesia de no predicar el Evangelio. Cuando el mensaje de la iglesia, ¿cuál es? El Evangelio. Tú y yo somos la iglesia. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Cuál es su mensaje? El Evangelio. Ahora, si la cabeza es Cristo y el mensaje es el Evangelio, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Hermanos, tú y yo no estamos acá solamente para sentarnos. Porque si nosotros estuviéramos para sentarnos solamente los domingos o los miércoles, fuéramos religiosos. Nada más. ¿Sabías que la iglesia tiene un propósito? O tiene propósitos por el cual estamos acá en la tierra. Y te quiero compartir el primer propósito. El primer propósito está ya en 1 Corintios capítulo 10, versículo 3. 1 Corintios 10, 3. 1 Corintios capítulo 10, versículo 3. Dice la palabra del Señor. Y todos comieron, ¿qué dice? ¿Qué comieron? El mismo alimento, ¿qué? ¿Qué estamos haciendo hoy, pastor? Comiendo el mismo alimento espiritual de la palabra de Dios. ¿Saben qué? El propósito, hermanos, de la iglesia es edificar al creyente. Dice la palabra de Dios, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Hermanos, usted vino acá porque usted necesita tener comunión con otros creyentes. Porque si solamente usted viniera a escuchar la palabra de Dios, usted la puede escuchar en su casa. Usted puede meditar en su casa la palabra de Dios y Dios te va a hablar porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Usted no solamente viene a que Dios le hable, usted viene a tener comunión con otros creyentes.
Porque en la semana estamos trabajando, estamos en nuestras responsabilidades y a veces esta es la única oportunidad que tenemos para tener coinonía, comunión. Por eso el salmista dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar. ¿Y sabe qué significa habitar? Edificarse los hermanos juntos en armonía. Eso es habitar, es edificar, no condenar, no juzgar, no engañar. Hermano, usted ha venido con una necesidad de estar en comunión con otros. Y ese es el propósito de la iglesia. Edificar al creyente. Pero no solamente edificar al creyente. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Estamos acá, ¿verdad? ¿Sí estamos acá o no? Ah, no me asusten. Primera de Pedro. Capítulo 4. Perdón. Capítulo 2. Versículo 9. Primera de Pedro 2:9. Dice la palabra del Señor, mas vosotros sois ¿qué? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Ahí me encanta. Escucha esto. A mí me emociona esto. No sé a ti. Mira lo que dice el Señor de nosotros. Mas vosotros sois linaje escogido. No fuisteis escogido al azar. Dios pensó en ti y pensó en mí. Real sacerdocio. Somos parte del reino. No somos mendigos. No somos miserables. Somos de la realeza. Nación santa. No santa por nuestra práctica, sino por Cristo. Hermanos, entiende esto. Dios no te ve a ti, Dios ve a Cristo en tu vida. Y por eso tú y yo como iglesia vamos al cielo. Porque si fuera por nuestra práctica, hay mucho pecado en nosotros. Mira lo que el Señor piensa, somos nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Dios nos adquirió con un precio, mi hermano querido. Dios pagó el precio más alto. Por eso cuando predicamos el Evangelio no decimos que ven a Cristo que la salvación es gratis. No es así. La salvación no es gratis para nadie. La salvación costó la muerte del Hijo de Dios. La salvación costó la muerte, el sacrificio y la resurrección de un Dios santo que cargó el pecado de todos nosotros. Fue el precio más alto que pagó. La agonía más fuerte que sufrió. Él se estresó estando allí para sufrir, al punto que de su frente gotas de sangre brotaron por el estrés que tenía. Y no era el estrés de morir, porque él sabía que iba a morir conforme a las Escrituras y que iba a resucitar conforme a las Escrituras. El estrés que él estaba recibiendo era cargando la inmundicia del pecado siendo el santo. Mis hermanos, y mira lo que dice la Escritura. Para que anunciéis. ¿Sabes? Yo no tengo el nombre de cristiano para lucirme. Para decirle a otro, yo voy al cielo y tú vas al infierno. Algunos quisieran a su suegra, no es mentira. Pero ¿saben qué, mis hermanos? La iglesia está para anunciar al perdido de que en Cristo hay salvación. Y ese es el propósito de la iglesia, predicarle al perdido. ¿Cómo tú llegaste a Cristo?
Que se abrió el techo, ¿te dijo algo el techo? No. Hubo una luz que te se iluminó y dijo, ven a Cristo. ¿Cómo tú llegaste a Cristo? ¿Alguien me puede decir algún testimonio? ¿Cómo llegó a Cristo? Hubo alguien que te habló de Jesús. Hubo alguien que no te habló, pero te trajo a la iglesia. O te llevó a un campamento. Hubo alguien. Dios usó a otro creyente para que tú llegaras a los pies de Jesús. Ese es el propósito de la iglesia, hermanos. De nada sirve saber evangelizar, de nada sirve tener estrategias de evangelismo si no tenemos la pasión por los perdidos. De nada sirve que tú te sepas el mensaje del evangelio si tú no tienes pasión por aquel que le estás hablando del evangelio. Hermanos, Dios quiere que la iglesia entienda que el propósito es predicarle al perdido. Pero también el propósito de la iglesia, 1 de Pedro capítulo 4. Allí el versículo 11. 1 de Pedro 4:11 dice la palabra del Señor. Si alguno habla, ¿qué dice? Hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a ¿qué? Al poder de Dios, que Dios da, para que en todo sea Dios, por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabes? El propósito de la iglesia es edificar al creyente, es predicarle al perdido, pero también es glorificar a Dios en todo lo que hace. Hermanos, de nada sirve que prediquemos en la carne. Oye, voy a predicar porque el pastor me está viendo. Voy a predicar porque para sentirme bien con mi conciencia. Pero dice la Biblia que todo lo que hable, que todo lo que diga, que todo lo que haga sea para la gloria de Él. Por eso, mis hermanos, necesitamos que nuestro corazón esté en este lugar, con nuestro cuerpo unido, con el alma, con las emociones, con el entendimiento. Porque de esa manera vamos a glorificar a Dios. Ese es el propósito de Dios. Entonces, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Amén. ¿Cuál es su mensaje? El evangelio, ¿verdad, mi hermana? Amén. ¿Cuál es su propósito? ¿Edificar a quién? ¿A quién? Al creyente. ¿Predicarle a quién? Al perdido. Y glorificar a Dios. Ese es el propósito de la iglesia. Te pregunto, ¿a quién estás edificando hoy? ¿A quién estás predicando? ¿Qué compañero trabaja contigo que tú sabes que no es cristiano o cristiana? ¿Le estás predicando? ¿Con qué intención lo haces? ¿Qué te mueve a hacerlo? ¿Glorificar a Dios o satisfacer tu carne? ¿Saben por qué, mis hermanos? Dice la palabra de Dios que el conocimiento que hace. ¿Qué dice? Eso quiere decir que es malo el conocimiento. Porque dice después, más la verdad edifica. Yo debo acompañar el conocimiento con mi corazón. No solamente con mi mente, sino con mi corazón. Que cuando digo eso, lo que voy a decir para decírselo a alguien, lo estoy derramando delante de Dios con el único deseo de edificarle o de salvarle. Eso es lo que significa. Y para eso está la iglesia. Ahora vemos que la cabeza de la iglesia es Cristo, que su mensaje es el evangelio, que su propósito es edificar al creyente, predicarle al perdido, glorificar a Dios en todo lo que hacemos. ¿Quiénes son los integrantes de la iglesia? ¿Quiénes integran a la iglesia? Vamos allí a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2.
Vamos a ver quiénes son los integrantes de la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 40, dice la palabra del Señor. Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ¿ser qué? Salvos de esta perversa generación. Hechos capítulo 2, versículo 40. ¿Quiénes integran la iglesia? Según ahí, los salvos. Quiero decirte algo, mi amigo. Estamos contentos de tenerte. Estamos contentos de que estés acá o esto está siendo grabado, ¿ah, pastor? ¿Sí? O que estés ahí detrás de ese lente, capaz escuchando en este momento. Pero los que integran la iglesia de Cristo son los salvos. Aquellos que han tenido un encuentro personal con Jesús. Una persona que no ha tenido un encuentro personal con Cristo no es parte de la iglesia. Ahora, los primeros integrantes de la iglesia son los salvos. Te pregunto en esta mañana, ¿tú eres parte de la iglesia? No te hablo de religión. No te hablo de que vienes todos los domingos fielmente por años. No te hablo de que, bueno, mis abuelos me traen desde que yo era niño, desde que yo era bebé me traían. No te hablo de que te sabes todas las historias bíblicas. No te hablo de que ofrendas o diezmas, de eso no te hablo. Te hablo de que si has tenido un encuentro personal con Jesús. Si tú mueres hoy, en este momento, ¡pah! Un golpe al reloj, ¡pah! No ves si es sangre. Pero honestamente, si mueres hoy, ¿estás seguro? ¿Estás segura de que vas al cielo? Porque dice la Biblia que los salvos son parte de la iglesia. Si Dios no tiene sobrinos ni nietos, Dios tiene hijos. El segundo grupo está ahí en el versículo 41. Dice el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Ahora vemos un grupo de que son salvos, los que hemos creído en Cristo, somos parte de la iglesia. Pero dice aquí la escritura, y me encanta que hoy no sabía que habían bautismo, pastor, pero esto va como anillo al dedo. Dice la palabra de Dios, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hermanos, el segundo grupo de creyentes en la iglesia son los salvos, que son ¿qué? Bautizados. Ahora, ¿qué es el bautismo? Bueno, mira, yo voy al cielo si creo en Jesús y me bautizo. No. El bautismo es un acto de obediencia y de identificación con el mundo, de que he muerto al mundo y que ahora soy un cristiano vivo para Jesús. Eso es el bautismo. Que entiendo en mi crecimiento con Dios a través de su palabra, que es una parte que debo asumir para dar testimonio de mi fe afuera. Porque cuando normalmente hay bautizo, invitamos a nuestros familiares, de repente a nuestra abuela que nunca va a venir, pero se va hoy, quizás vamos ahí para cumplir con el muchacho o con ella, y vienen. Y es una manera de mostrarles a ellos que tú tienes una fe verdadera. Eso es el bautismo. Si el bautismo no te salva, pero el bautismo es un acto de obediencia para manifestar lo que tú eres delante de las personas. Tú eres un creyente bautizado. Hay creyentes que dicen, no, hermano, déjeme prepararme. Y hermano, ¿cuánto tienes de creyente? 32 años. ¡Ay, Dios! ¿Qué está leyendo usted, varón? Porque para ellos eso es como que, oye, no me quiero comprometer con Dios. Cuando la realidad del bautismo es manifestar lo que soy, lo que ya tengo. Y eso es un acto de madurez del creyente. Hermanos, si usted no se ha bautizado y tiene años en la fe, usted necesita crecer y dar ese paso de obediencia, de identificación de tu fe con el mundo. Y tú dirás, bueno, mi hermano, yo soy salvo, yo estoy bautizado,
Pero hay un tercer grupo en la iglesia. Y mira lo que dice allí el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Me encanta esto, hermanos. Eran hermanos consagrados, dedicados a Dios. Te pregunto, ¿saben qué? Hay muchos creyentes en la iglesia, gloria a Dios por eso. Hay muchos bautizados, gloria a Dios por eso. Pero muchas veces en la iglesia hay pocos creyentes consagrados al Señor. Y aquí la palabra de Dios me encanta como lo enseña, y perseveraban. ¿Saben qué quiere decir eso? No es fácil ser cristiano. Si fuera fácil, la población más alta o la religión más grande de este mundo serían los cristianos. Porque ser cristiano, hermano, hay que perseverar para vencer el pecado, para vencer el yo, para amar a mi prójimo. A veces viste que hay hermanos que tú dices, Señor, o te lo llevas o te lo mando. Porque ¿viste? Hay hermanos que son, ay Dios, y tú dices, o te lo llevas o te lo mando. Y de repente tú eres uno de ellos, no sé. Pero qué hermoso que el Señor nos dice que en ese momento había un grupo, y no pequeño, de hermanos que perseveraban. ¿En qué perseveraban? En la doctrina. ¿En qué perseveraban? En el partimiento del pan, en la comunión unos con otros, soportándonos con paciencia unos con otros, amándonos unos a otros, aguantándonos unos a otros. Es un principio bíblico. Pero ¿sabe quién lo puede lograr? Aquel creyente consagrado. Si yo pidiera levantar las manos donde están los salvos, muchas manos habrían levantadas. Si yo pidiera levantar las manos, ¿cuántos se han bautizado? Muchos se levantarían las manos. Pero si yo preguntara, hermanos, y lo digo con mucha vergüenza, me incluyo, levanten la mano los hermanos consagrados. Muchas manos no se levantarían. Pero Dios quiere que entendamos esto, que tú y yo podemos ser hombres y mujeres espirituales. Pero ¿qué tengo que hacer primero? Reconocer mi pecado. ¿Sabes por qué tengo que reconocer mi pecado? Porque la Biblia lo dice, mas el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Futuro, no la ha perfeccionado. Es incompleta. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Pero yo tengo que reconocer mi pecado delante de Dios. Y reconocer mi pecado es ponerle nombre y apellido a ese pecado. No como algunos hacemos, Señor, te pido perdón por todos mis pecados en el nombre de Jesús. Amén. Pero cuando pecaste, no pecaste todos. Pecaste con intención. Pecaste consciente de que lo ibas a hacer. De la misma manera tengo que arrepentirme. Entonces, mis hermanos, todos acá, los que estamos en Cristo, podemos ser creyentes consagrados. Pero primero tenemos que reconocer nuestro pecado. Reconocerlo, arrepentirnos y apartarnos. Porque la iglesia tiene salvos, tiene bautizados, pero también tiene consagrados. En esta mañana, ¿dónde estás tú? En aquellos salvos como por fuego, como dice allí Judas. O en aquellos salvos que se bautizaron y están allí. O en esos pocos que están consagrados, dedicados y entregados al Señor. Y ya para terminar, ¿cuál es la base, el fundamento de la iglesia? La palabra de Dios. Hermanos, si alguien se para en este lugar a hablar y no habla de la palabra de Dios, cualquiera de ustedes tiene la autoridad de bajarlo. Cualquiera. ¿Verdad, pastor?
si el pastor, Dios lo guarde, Dios me lo bendiga y me lo guarde siempre, un día se parara, no, hermanos, que vi esta nueva ola y este nuevo pensamiento cultural y empieza, no, pastor, lo siento, bájese, porque está la iglesia de Cristo. Porque la base y el fundamento de la iglesia de Jesús es su palabra. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por permitirnos abrir tu palabra en esta mañana, por animarnos, Señor, porque estamos muy animados. Estamos siendo confrontados por ti y eso es bueno, Señor. Porque si tú nos estás confrontando es porque tú quieres más de nosotros como iglesia. Señor, ayuda a cada uno de los hermanos en este lugar, primeramente, a saber dónde está parado. Señor, que no olvidemos como iglesia lo que somos. Somos columna y baluarte de la verdad. Nuestra cabeza es Cristo. Nuestro mensaje es el Evangelio. Nuestro propósito es edificar al creyente, alcanzar al perdido y glorificarte en todo lo que hacemos. Señor, somos parte de la iglesia los que somos salvos, los que somos bautizados y los que somos consagrados. Y nuestra base, Señor, nuestro manual por el cual caminamos por fe es tu palabra. Y tú conoces a cada creyente en este lugar, pero también conoces a cada amigo en este lugar. Señor, te pido que tú en esta segunda parte nos puedas permitir concluir este mensaje de una manera práctica y para que muchos de los que están acá o están escuchando que no son cristianos puedan llegar a los pies de Cristo. Señor, te agradezco por esta oportunidad y te pido por cada vida, por cada familia acá representada, para que podamos reflexionar en aquello que tú has hablado a nuestros corazones y podamos seguir creciendo como iglesia. Señor, te damos muchas gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.